Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por acompañarnos semanalmente siguiendo estos análisis, pero fundamentalmente les doy las gracias por tomarse el tiempo para enviar sus comentarios, sus observaciones y sus críticas, que son muy importantes para poder nosotros pues presentar estas observaciones sobre la situación política en Venezuela. Lo que hemos visto hasta ahora es una situación que podríamos calificar de una incertidumbre. Lo que está ocurriendo tanto en el ámbito del régimen chavista como en el ámbito de la oposición de la MUD que lideriza María Corina Machado y lo que está viviendo pues la gente, ¿no? El pueblo venezolano. Estos, digamos, serían los tres terrenos, los tres ámbitos que nosotros nos proponemos analizar esta semana. Por una parte, podemos constatar que hay una situación de total incertidumbre en la calle. Cuando decimos la calle es la gente, el común de la gente. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque hay opiniones que se presentan en los periódicos regionales, en las emisoras de radio. Hay una gran incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar. Si efectivamente la oposición que lideriza María Corina Machado va a lograr que el próximo 10 de enero seguramente 10 de enero del 2025, seguramente Edmundo González, y que esto signifique pues el inicio de una transición. Hemos acá en estos programas hemos explicado por qué somos escépticos, no por un tema de pesimismo, psicologismo, optimismo, simplemente porque no vemos las condiciones en este momento que eso vaya a ocurrir o que eso se va moviendo en esa dirección. Pero la situación en realidad es una situación yo no diría de pesimismo en la gente, sino de incertidumbre y de duda sobre si efectivamente es esto lo que va a ocurrir y si efectivamente la oposición de la MUD que lideriza María Corina Machado tiene la fuerza real, material o institucional o inclusive la fuerza internacional para poder cobrar el triunfo de Edmundo González que ocurrió el pasado 28 de julio de este año. Además de esto, hay una gran cantidad de gente que sigue saliendo por las fronteras de Venezuela. Tenemos reportes, hemos podido confirmar que hay gente que está saliendo, se habla, algunas organizaciones pues se dedican a estos asuntos, reportan que están saliendo aproximadamente entre 700 y 1000 personas diariamente por la vía Colombia, rumbo al Darién, tratando de llegar a los Estados Unidos. Muchas personas, pues también en medio de esta incertidumbre y en la falta de una definición de esta situación política, pues comienzan a hacer planes también. Algunos pues dicen, bueno, vamos a esperar qué va a pasar el 10 de enero, si va a ocurrir un cambio. Pero si pudiésemos encontrar una palabra para describir el estado de ánimo de los venezolanos en este momento, yo diría que es una combinación de incertidumbre y por supuesto también de temor por la arremetida, la represión que está desarrollando el régimen chavista, que no respeta ni siquiera a los menores de edad. Los testimonios que seguramente ustedes han visto por las redes sociales, la cantidad de niños que han sido detenidos, pero además que han sido torturados. Esto, por supuesto, envía un mensaje dramático, es desalentador y es legítimo pues que cualquiera considere que si el chavismo es capaz de hacer eso en contra de los niños, pues es capaz de hacer cualquier otra cantidad de cosas, incluso mucho más dramáticas, mucho más letales que esa. Por otra parte, observamos que el régimen chavista está tratando desde su perspectiva, de su ángulo, de pasar la página. El régimen chavista está intentando que ya no se hable de las elecciones, que ya no se hable de la crisis política. Por eso es que los videos que ustedes han visto, Nicolás Maduro bañándose en la horchila con Cilia, por eso ustedes han visto que el gobierno ha decretado el adelanto de la Navidad, porque lo importante para ellos es que ya se entre en el modo de lo que viene. ¿Y qué es la fase que viene, por lo menos por parte de lo que plantea el régimen chavista? Bueno, la fase que viene es las nuevas elecciones, las elecciones regionales del 2025.
Por eso es, y en meses pasados nosotros explicamos acá, que esta situación que se ha venido presentando en los últimos años, esta dinámica de negociaciones, de acuerdos, de ir o de no ir a elecciones, estas conversaciones que han venido ocurriendo entre la MUD, que ahora lideriza María Corina Machado, esta oposición que lideriza María Corina Machado, y el régimen chavista, esta dinámica entró en una crisis y en una situación en la cual el chavismo ha dado los pasos para desentenderse, no solamente desentenderse de esta oposición, sino tratar, como en efecto lo ha hecho, de aniquilarlo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en un momento determinado, el año pasado, el chavismo tomó la determinación de no continuar estas negociaciones porque se dio cuenta que podía negociar directamente con los Estados Unidos las cosas que al chavismo le interesaban. Por eso es que nosotros, hace varios meses, dijimos que en el momento en que Estados Unidos dejó de ser un acompañante del proceso de negociaciones entre el chavismo y la MUD, en ese momento los Estados Unidos, con intención o sin ella, dinamitó el papel de la MUD, porque le quitó cualquier posibilidad, por muy pequeña que ésta haya sido, de tener una fuerza que le permitiese a la MUD negociar algo. Por eso nosotros hemos dicho que esas negociaciones están condenadas al fracaso, porque en realidad la MUD no tiene absolutamente nada que poner en la mesa de una negociación, ni siquiera. Y algunas personas, digamos, se pueden ofender y pueden decir, bueno, pero esto es un absurdo. Bueno, es que ni siquiera esa MUD, ni siquiera esa oposición que lideriza María Corina Machado, puede poner en la mesa de las negociaciones el triunfo del 28 de julio, sencillamente porque no hay negociaciones. Y entonces, al no existir el interés por parte del chavismo de negociar con ellos, ¿de qué vale pues todo el argumento de decir, bueno, nosotros tenemos los votos, tenemos la calle, pero como hemos explicado muchas veces en estos programas, no existen los mecanismos institucionales para que esa voluntad de la mayoría sea respetada? Por eso vemos que María Corina, admitiendo la situación de debilidad y de vulnerabilidad que tiene ese ángulo político, dicen aquí lo único que queda es seguir presionando. ¿Seguir presionando desde dónde? Desde la comunidad internacional, pero también aquí hemos explicado que esa comunidad internacional no existe como un todo homogéneo, sino que hay una serie de intereses contrapuestos de países. Cada país tiene su propia agenda, de manera que esto entra en una situación de una absoluta indefinición en el aspecto internacional. Por eso es que el chavismo, desde el año pasado, tomó la decisión estratégica para ellos de liquidar a esa oposición. Ahora, ¿cómo liquidan a esa oposición? Es un proceso que comenzó incluso un tiempo atrás, cuando le comenzaron a quitar las tarjetas a los partidos que están en la MUD, de manera que hoy día esa oposición que está en la MUD, prácticamente ninguno de esos partidos tiene tarjeta, ni siquiera el partido de María Corina, Vente Venezuela. No solamente no tienen tarjeta, no tienen el reconocimiento jurídico, legal, político por parte del régimen chavista, pero más aún el régimen chavista que antes les reconocía cierto estatus y no vamos a decir que les respetaba, pero por lo menos les permitía, les toleraba, esa sería la expresión más apropiada. Pero ahora ni siquiera hay esa situación de tolerancia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, ustedes han visto cómo han metido a la cárcel a una cantidad de dirigentes de la MUD, personas que nosotros en algunos casos no pensamos que iban a ser retenidas y siguen metiendo presos dirigentes, operadores claves de la MUD. Siguen metiendo presa gente del equipo de María Corina Machado, siguen metiendo presa gente que está en los estados, en las regiones, quienes no acompañan a los partidos que se llaman los alacranes, pues están en riesgo pues, prácticamente de ir a la cárcel. Y esta observación es muy importante para el tema de análisis que tenemos esta semana. Pero lo importante es tener claro que el chavismo lo que está tratando es, en primer lugar, de terminar de triturar a esa oposición con la cual se entendía antes y darle fuerza, vamos a decir, inyectarle una vida artificial
a la otra oposición con la cual ellos se sienten más cómodos, que es la oposición de los partidos que han venido firmando los acuerdos, los convenios. Con ellos, vamos a decir de manera coloquial, esos partidos alacranes. La Acción Democrática, el COPEI, el MEP, el Partido Comunista, que son los reconocidos judicialmente por el régimen chavista. El último evento y muy importante es la reunión que hace Jorge Rodríguez con los representantes de estos partidos, nada más y nada menos que para entrar directamente en el modo de las elecciones del 2025. Allí lo que se pretende es crear, no vamos a decir un consenso, porque en realidad lo que hace Jorge Rodríguez es llevar ya a la mesa una serie de cosas que están previamente aprobadas por el chavismo y que estos partidos alacranes pues no tienen otra alternativa sino aceptar. De lo que se trata es de introducir unas modificaciones en las leyes electorales que le permitan a ellos justamente mayor control, proteger a esta nueva dinámica que está surgiendo ahora, esta nueva falsa oposición, como la hemos bautizado, la antigua, la vieja falsa oposición prácticamente, en nuestra opinión, tiene los días contados y ya vamos a explicar por qué. Lo que quiere el chavismo es ya poner a todo el país, pero fundamentalmente a estos partidos de la falsa oposición, tanto de la vieja falsa oposición como de la nueva falsa oposición, en modo de campaña electoral. O sea, cruzar la página, tratar de ya ver en el 2025 cuáles son, digamos, los candidatos, cuáles son, digamos, el cuadro que estos partidos le van a presentar para unas elecciones, digamos, a nivel regional. Por supuesto, ustedes se estarán preguntando, bueno, pero ¿cómo es esto posible si ni siquiera han mostrado las actas del 28 de julio? Y en efecto, es así. Sin embargo, el chavismo está haciendo esto porque desde el ángulo de la falsa oposición es cierto que existe todo un reclamo, pero producto de la indefinición que hay, producto de no tener una manera de presionar directamente al régimen chavista y de depender de lo que hagan algunas instancias en el ámbito internacional, pues esto los deja a ellos en una situación de mucha debilidad, en una situación precaria, porque no están ni siquiera en condiciones de decir, bueno, vamos a convocar a una marcha a la calle, vamos a ejercer una presión y que esa presión pudiese surtir un efecto, por ejemplo, en una instancia como las Fuerzas Armadas. Ya también hemos explicado acá que poco o nada se pueden esperar de esas Fuerzas Armadas, de manera que una protesta masiva muy poco cambiaría lo que se está viviendo allí. Lo que está planteado entonces es que, aunque parezca, digamos, audaz, pero es algo que se está discutiendo, aunque no lo han querido admitir públicamente, la oposición de la MUD, que lideriza María Corina Machado, tiene que resolver su situación en cuanto a si participa o no participa en las elecciones del 2025. En este sentido, nosotros pensamos que el peor enemigo que tiene esa falsa oposición de la MUD siempre ha sido el mismo. El peor enemigo es la propia oposición, su propia manera de entender la política. La manera como esta oposición durante 25 años se ha puesto una camisa de fuerza y se ha colocado unas tapaderas que no les permite ver la realidad y que ellos siguen encallejonados en una idea de que no hay otra forma de sacar al chavismo sino respetando la legalidad del chavismo, participando en elecciones, pero ahora ese mantra que ellos se habían montado durante 25 años de que no se puede renunciar al voto, que no se puede renunciar a la vía electoral, y estas demostraciones que hemos visto que el chavismo los ha llevado y los ha arrastrado, digamos, ya hasta lo último, que es el robo a mano armada de las elecciones del 28 de julio. Bueno, ahora la falsa oposición, la MUD, que lideriza María Corina Machado, tiene que resolver un problema existencial. ¿Van o no van a esas elecciones del 2025? Porque en una primera aproximación, la lógica, la racionalidad, desde esa postura política que ellos han mantenido, dicta que esa oposición no debería ir a unas elecciones mientras no se resuelvan los reclamos de la elección anterior y mientras no existan garantías. Garantías nunca, jamás van a existir con el chavismo. Eso no está en discusión. Pero por lo menos, para no ser contradictorios con la misma tesis que han sostenido hasta ahora, la postura política de esa oposición debería ser no participar
en esas elecciones regionales del 2025. Sin embargo, dentro de esa misma MUD existe otra tesis, que es, como creemos en la vía electoral, y algunos introducen lo que nosotros a veces hemos denominado ese caramelo envenenado, de decir, bueno, es que ya le ganamos al chavismo una vez, el 28 de julio, por supuesto. Eso quiere decir que si participamos en las elecciones regionales del 2025, le podemos volver a ganar al chavismo. Y esto quiere decir que se comienzan a desarrollar unas fuerzas dentro de la propia falsa oposición de la MUD, que comienzan a empujar en dirección también alineándose con la tesis del chavismo de pasar la página. Unos dicen, bueno, mantener el reclamo y participar en esas elecciones del 2025, las elecciones regionales, bajo protesta. ¿Por qué estas elecciones son importantes para estos partidos? Porque estos partidos tienen una conformación fundamentalmente clientelar. Igual que el chavismo, la diferencia es que el chavismo saquea el Tesoro Nacional y de esos recursos puede pagar a sus clientelas, a sus operadores para hacer política. En el caso de la falsa oposición, en el caso de la MUD, estos partidos tienen que resolver cómo van a sostener su operación política, cómo van a mantener a sus clientelas, cómo pagan a sus operadores para que el trabajo político se haga. Porque ninguno de ustedes que me está escuchando hoy podrá creer que estas personas que trabajan para estos partidos políticos lo hacen de gratis. El dinero tiene que salir de alguna parte y generalmente en Venezuela, históricamente, ese dinero ha salido de diferentes instancias del gobierno a nivel nacional, regional o municipal. Por eso es que el chavismo le conviene darle esa apertura, como permitirle, tolerarle a la falsa oposición que participe en elecciones para abrirle pues los canales que le permitan, eh, digamos, suministrarle recursos a través de gobernaciones, a través de alcaldías, y de esta manera hay una transferencia de recursos de ese sector público, de esos organismos gubernamentales, alcaldías, gobernaciones, diputaciones, etcétera, directamente a los partidos de la falsa oposición. Pero además hay otro problema. Esta oposición, estos partidos que están en la MUD, como la mayoría de los partidos que operan en Venezuela, bueno, necesitan justamente, para mantenerse en la actividad política, necesitan una tarjeta, necesitan participar en elecciones para poder presentar, pues, lograr concejales, diputados, etcétera. Y si esto no es así, pues por supuesto estos partidos corren el riesgo de perecer. La situación que está planteada al día de hoy es que los partidos que están en la MUD, ninguno de ellos va a poder participar. La única posibilidad de participar sería con la tarjeta de la MUD, que a discreción el régimen chavista la podría perfectamente eliminar. Y tenemos información, pues, que el chavismo les ha mandado mensajes a estos opositores, planteándoles claramente que si ellos reconocen el triunfo de Nicolás Maduro de manera evidente, pública, taxativa y notoria, y si ellos participan y deciden participar pues, en las elecciones del 2025, el chavismo estaría dispuesto a devolverles las tarjetas. Sin embargo, esto pues parece ser más como uno de esos típicos engaños que hace el chavismo para tratar de poner a esta gente en el en el ánimo electoral, pero lo que vemos es que ya hay toda una estrategia en pleno desarrollo que apunta a que el chavismo se va a entender con los alacranes y que por la vía de la persecución política, de la represión y de haberle arrebatado las tarjetas a los partidos que están en la MUD, de esa manera, pues, el chavismo prácticamente lo que está es empujando una nueva, tratando de configurar una nueva oposición, una nueva falsa oposición con la cual ellos aspiran a entenderse. Esto tiene, ¿por qué ha creado, digamos, preocupación en el seno de la MUD esta situación? Bueno, porque ellos saben que en las regiones, quiere decir en los estados, en los municipios, estos operadores políticos saben la importancia que tiene el tener en la mano la capacidad de postular, que es la tarjeta electoral. Sin esa tarjeta electoral, todo este cuerpo de operadores políticos pues prácticamente queda en el aire. Esto es lo que ha provocado que en varios estados, en varios municipios, se comienzan a ver migraciones de los partidos de la MUD a los partidos que fueron judicializados, a los partidos alacranes.
Bueno, porque la gente, el argumento es bueno, que hay que vivir de algo y aunque sea amarrarse a un cargo de concejal, bueno, estas son digamos, los argumentos totalmente, digamos, inaceptables desde el punto de vista moral, pero bueno, políticamente eso es lo que se dice en los predios, pues, de estos partidos políticos. Lo que está planteado en este momento es que el régimen chavista va a empujar estas elecciones del 2025, posiblemente el grupo más mayoritario de partidos que están en la MUD no va a querer participar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las advertencias que ha hecho, por ejemplo, un destacado operador de esta oposición, que es César Pérez Vivas, quien dice que, bueno, que entrar en el modo de participar en las elecciones regionales del 2025 sería una alta traición. Y efectivamente lo es, porque sería una inconsecuencia con lo que ha sido la postura política de la MUD. Sin embargo, lo que está por verse es cuántos partidos, cuántos operadores políticos van a resistir la tentación de mantenerse amarrados a la tesis de no participar como sería lo correcto, y de mantener el reclamo sobre lo que ocurrió el 28 de julio, o si por el contrario ellos van a comenzar a justificar una vez más en estos 25 años que, como esta es una supuesta oposición democrática y como la única manera que ellos conciben de sacar al chavismo del poder es por la vía electoral, sometiéndose a elecciones fraudulentas como la del 28 de julio, sin condiciones, sin garantías, y que por estas razones, pues la vía electoral justificaría eventualmente que la MUD regresase nuevamente a unas elecciones, aún al ser víctima de uno de los robos electorales más descarados que se haya conocido en la historia de Venezuela, y no sé si en la historia del mundo, porque en realidad esto que ocurrió el 28 de julio fue ya un nuevo nivel de escalamiento en la capacidad que ha demostrado el chavismo, no solamente de robarse las elecciones, sino de decir, digamos, asumirlo públicamente y presentarlo como un hecho cumplido. Las políticas de hechos cumplidos que está, digamos, desarrollando el chavismo es lo que vamos a ver en los próximos meses. Lo que está por verse es cuál va a ser la estrategia que va a asumir la oposición que lideriza María Corina Machado y que está agrupada en su mayoría en la MUD. Si ellos se van a desdecir de su tesis electoral, si se van a mantener, digamos, aferrados a una esperanza de apoyo en la comunidad internacional, y si efectivamente esa posición va a ser lo suficientemente fuerte para mantener en disciplina a sus operadores regionales, que ya están pensando en la necesidad de emigrar a los partidos alacranes justamente para ellos mantener, dicen ellos, esos puestos de lucha frente al chavismo. Esa tentación es muy grande, y las próximas semanas, seguramente en los próximos meses, pero con toda certeza antes del 10 de enero, sabremos si efectivamente la MUD puede resistir ese cañonazo, esos incentivos logísticos que hace el chavismo para invitarlos a ser parte de la elección del 2025, o si ellos realmente se van a mantener en una posición firme frente a lo que ha sido el robo a mano armada de las elecciones el pasado 28 de julio.